Imagina esto. Una de las vías fluviales más críticas del planeta, un estrecho corredor oceánico por el que transita aproximadamente un quinto de todo el suministro mundial de petróleo y gas, casi no se mueve. Los buques que normalmente lo atravesarían por cientos cada día están paralizados en su sitio. Las aseguradoras se niegan a cubrir el tránsito. Los ejecutivos navieros les están diciendo a sus capitanes: manténganse alejados. Los mercados energéticos mundiales están en caída libre. Y en el centro de todo esto, un alto al fuego de 2 semanas que nadie comprende del todo, un plan de paz de 10 puntos que existe en al menos 3 versiones diferentes, y un enfrentamiento geopolítico que podría pasar de una tregua frágil a una guerra a gran escala en el lapso de una sola llamada telefónica. Bienvenidos de nuevo a World Brief Daily. Esta es la historia del Estrecho de Hormuz, el alto al fuego con Irán, y por qué los próximos 14 días pueden ser los más trascendentales en la historia de la diplomacia del Medio Oriente. Si aún no se han suscrito a World Brief Daily, ahora es el momento perfecto. Este es exactamente el tipo de historia para la que necesitan actualizaciones diarias, y nosotros la estamos siguiendo hora a hora. Presionen suscribirse y activen las notificaciones para no perderse ni un solo desarrollo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el Estrecho de Hormuz y por qué le importa al mundo entero? El estrecho es un estrecho punto de estrangulamiento en la desembocadura del Golfo Pérsico, bordeado al norte por Irán y al sur por Omán. En su punto más angosto tiene apenas unos 33 kilómetros de ancho y, sin embargo, a través de este diminuto corredor fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y cerca del 30% del gas natural licuado del mundo. También transporta un tercio de las exportaciones de fertilizantes a base de urea del planeta. En otras palabras, esto no es una vía fluvial regional, es una arteria global. Si se cierra, los precios de la energía se disparan en todo el mundo. Los fertilizantes escasean. Las economías sienten la presión, y es precisamente por eso que Irán lo ha estado utilizando como arma. Aquí es donde la historia se complica y, honestamente, se vuelve más dramática que cualquier cosa que puedan ver en un thriller político. La guerra que nos trajo hasta aquí comenzó el 28 de febrero de este año, cuando los Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar coordinada contra Irán. La operación, que el Pentágono denominó más tarde Operación Furia Épica, tenía como objetivos la infraestructura militar iraní, las instalaciones nucleares y las redes de mando. En el transcurso de 40 días, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, se presentó en una conferencia de prensa en el Pentágono y declaró, en sus propias palabras, una victoria histórica y aplastante, afirmando que Irán había quedado militarmente ineficaz durante años. Pero Irán no se limitó a absorber esos golpes y rendirse. Respondió con fuerza, y el Estrecho de Hormuz se convirtió en su contramovida más poderosa. Irán cerró el estrecho, no por completo, pero sí de manera efectiva, estrangulando el flujo de petróleo a través de la vía fluvial y enviando los mercados energéticos al caos. El crudo West Texas Intermediate superó los $90 por barril. Las empresas navieras globales comenzaron a desviar sus rutas completamente alrededor del estrecho, algunas tomando el largo camino rodeando el Cabo de Buena Esperanza en lugar de arriesgarse a pasar por el corredor. Luego, el 8 de abril, ocurrió algo que casi nadie esperaba. El presidente Trump anunció un alto al fuego de 2 semanas. En su publicación en Truth Social, Trump escribió que los Estados Unidos habían cumplido y superado todos los objetivos militares y que estaban muy avanzados en un acuerdo definitivo para una paz a largo plazo con Irán. Dijo que el alto al fuego estaba condicionado a que Irán acordara, en sus palabras, la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Hormuz. Calificó la propuesta de paz de 10 puntos presentada por Irán como una base viable sobre la cual negociar y afirmó que casi todos los puntos de controversia ya habían sido abordados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt,
celebró el anuncio calificándolo de victoria para los Estados Unidos que el presidente Trump y nuestra increíble fuerza militar hicieron posible. Dijo que la campaña militar otorgó a la administración el apalancamiento necesario para entablar negociaciones duras y crear en su formulación una apertura para una solución diplomática y una paz a largo plazo. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el acuerdo casi de inmediato. Pero aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. El comunicado de Irán, publicado a través de la agencia de noticias Tasnim, un medio semioficial afiliado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó algo muy diferente a lo que decían los estadounidenses. Según Irán, el acuerdo incluía el control continuado de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Los Estados Unidos no confirmaron ese punto en absoluto. Este es el patrón que ha definido todo este alto al fuego desde el momento en que fue anunciado. Ambas partes reclamando la victoria. Ambas partes describiendo un acuerdo diferente y el resto del mundo observando y preguntándose cuál versión es la verdadera. Hablemos del estrecho en sí, porque esta es la prueba más inmediata de si este alto al fuego realmente significa algo. Antes de la guerra, entre 100 y 120 embarcaciones comerciales transitaban por el estrecho cada día, según datos de la empresa de análisis marítimo Kepler. Petroleros, graneleros, portacontenedores, una interminable caravana del comercio mundial atravesando un paso de 33 kilómetros. Desde que se anunció el alto al fuego hasta el jueves por la mañana, menos de una docena de embarcaciones habían pasado. 6 buques de carga, un petrolero de propiedad de una empresa china y un buque con bandera de Gabón llamado MSG que transportaba alrededor de 7,000 toneladas de fuel oil emiratí con destino a India y que se convirtió en el primer petrolero no iraní en pasar después de la tregua. Eso no es una reapertura, es un goteo. Ejecutivos de empresas navieras dijeron a CNN que la incertidumbre que rodea al acuerdo hace que el tránsito sea demasiado arriesgado en este momento. Irán sigue estando a cargo del estrecho. Las autoridades iraníes no habían establecido ningún plan claro para el tránsito seguro, y cuando Irán sí delineó sus condiciones, estas resultaron llamativas. Según un funcionario regional citado por la Associated Press, Irán tenía la intención de permitir no más de 15 embarcaciones por día y de cobrar peajes a los buques que transitaran la vía fluvial, con los ingresos de dichos peajes destinados a la reconstrucción de Irán tras la guerra. El presidente Trump no quedó nada contento con la idea de los peajes. Recurrió a Truth Social para advertirle directamente a Irán que no cobrara a los petroleros por atravesar el estrecho, exigiendo que se abriera, en sus palabras, sin limitaciones, incluidos los peajes. Se quejó públicamente de que Irán estaba haciendo un trabajo muy deficiente gestionando el tráfico. El secretario de Defensa Hexet se presentó en una rueda de prensa y afirmó sin ambajes: "El estrecho está abierto". El presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Dan Kane, cuando fue presionado, respondió: "Lo creo, basándome en la negociación diplomática". Esa expresión dubitativa, "lo creo", lo dice todo sobre el nivel de certeza sobre el terreno. Y entonces las cosas empeoraron. Una agencia de noticias iraní informó que el tráfico de petroleros a través del estrecho había vuelto a detenerse horas después de que se permitiera pasar a los primeros buques. La razón declarada fue los ataques de Israel en el Líbano, lo que nos lleva a la segunda gran crisis que amenaza con desbaratar todo. Aquí es donde todo se vuelve verdaderamente complicado, porque hay una guerra ocurriendo dentro de este alto al fuego, y dependiendo de a quién le pregunten, esa guerra es o una violación total del acuerdo o no tiene absolutamente nada que ver con él. Hezbollah, el grupo militante respaldado por Irán con base en el sur del Líbano, ha estado disparando cohetes contra Israel durante semanas. Esto comenzó casi inmediatamente después de que los Estados Unidos e Israel iniciaran su campaña contra Irán.
Hezbollah lanzó esos ataques en solidaridad con Irán. Son, en términos llanos, el proxy más poderoso y más costoso de Irán. Irán ha estado financiando a Hezbollah durante años, sufragando sus operaciones, sus armas, sus salarios. Cuando Irán va a la guerra, Hezbollah va a la guerra. Ese es el arreglo. Israel, por su parte, respondió, y la respuesta que llegó el miércoles fue, por cualquier medida, extraordinaria. Según las autoridades sanitarias libanesas, los ataques aéreos israelíes en todo el Líbano ese día mataron al menos a 254 personas, con algunos informes citando el número de muertos en más de 300. Un solo ataque aéreo contra un edificio de apartamentos en Beirut mató a más de 200 civiles en una zona donde los residentes no habían recibido ninguna advertencia para evacuar. Más de 1,000 personas resultaron heridas ese único día de ataques. He aquí el detalle que hace que todo esto sea tan políticamente explosivo. El ataque fue el más grande de toda la guerra de 40 días, más grande que cualquier acción anterior, y llegó horas después de que se anunciara un alto al fuego. Los líderes europeos condenaron de inmediato los ataques. Irán los calificó de grave violación del acuerdo. Y entonces llegó la disputa central que ha puesto todo el alto al fuego en peligro. ¿Estaba el Líbano incluido en el alto al fuego o no? Miren lo que escribió el presidente Trump cuando anunció el acuerdo. El Líbano no se menciona ni una sola vez. Luego miren el comunicado del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, quien ha sido el principal mediador entre los Estados Unidos e Irán a lo largo de estas negociaciones. En la tercera línea de su comunicado, escribió explícitamente, un alto al fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares. Ese comunicado salió antes de que comenzara cualquier nueva lucha. Los iraníes se aferraron de inmediato al comunicado pakistaní. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán citó los ataques como justificación para volver a detener el tráfico marítimo a través del estrecho. Funcionarios iraníes comenzaron a cuestionar públicamente si debían siquiera presentarse a las negociaciones planificadas. El vicepresidente J.D. Vance reaccionó. Les dijo directamente a los periodistas, creo que esto proviene de un malentendido legítimo. Creo que los iraníes pensaron que el alto al fuego incluía el Líbano y simplemente no era así. Nunca hicimos esa promesa. Nunca indicamos que ese iba a ser el caso. Describió el Líbano como una escaramuza separada y dijo que Irán sería tonto si dejara colapsar las negociaciones por eso. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estuvo de acuerdo con la posición estadounidense. El alto al fuego no cubría el Líbano. Pero según fuentes citadas por CNN, el propio Trump llamó a Netanyahu en una conversación telefónica privada y le pidió que fuera un poco más discreto en las operaciones en el Líbano para no hacer descarrilar las conversaciones con Irán. Netanyahu luego anunció públicamente que Israel buscaría negociaciones directas con el Líbano sobre el desarme de Hezbollah. Un movimiento significativo, aunque uno que llegó después de que el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, está surgiendo un cuadro devastador del costo humano en el Líbano. David Miliband, presidente del Comité Internacional de Rescate, describió la situación sobre el terreno en términos crudos. Habló de ira en todas las direcciones. Ira contra Hezbollah por arrastrar al Líbano a la guerra, ira contra Israel por la forma en que ha conducido su campaña, ira contra América, ira contra los gobiernos europeos. Señaló que su propia organización se había visto obligada a recortar a la mitad su personal en el Líbano, de 220 a 105 personas, debido a los recortes de financiamiento. Citó una nueva investigación del Centro para el Desarrollo Global, un respetado grupo de reflexión, que muestra que los recortes de ayuda durante el último año han provocado un aumento del 5% en los niveles de conflicto mundial. El propio gobierno libanés no apoya a Hezbollah. La mayoría de la población libanesa no quiere esta guerra. Son, como describió Miliband, una emergencia silenciosa atrapada entre un grupo militante que no pueden expulsar, una campaña militar israelí que no pueden detener y un mundo que ha recortado la ayuda humanitaria de la que dependen.
El número de muertos por los ataques israelíes en el Líbano desde el inicio de la guerra supera las 1.500 personas. En Israel, por el fuego de cohetes de Hezbollah, 23. Ahora hablemos de lo que puede ser el elemento más confuso de toda esta situación, el plan de paz de 10 puntos, porque no existe uno, existen tres. El vicepresidente Vance lo explicó en una declaración notablemente sincera. Según él, la primera versión del plan de 10 puntos fue presentada al enviado especial estadounidense Steve Witkoff y a Jared Kushner. Dijo que estaba tan mal redactada que probablemente fue escrita por un chatbot de inteligencia artificial, nombrando específicamente a ChatGPT, y que fue rechazada de inmediato. Fue directamente a la basura, según las propias palabras de Vance. La segunda versión, dijo Vance, fue el producto de negociaciones genuinas de ida y vuelta entre ambas partes. Era más razonable, reflejaba un progreso diplomático real, y este es el documento al que el presidente Trump se refería cuando describió la propuesta de Irán como una base viable sobre la cual negociar. La tercera versión, y esta es la que ha estado generando confusión en los medios de comunicación, es un documento maximalista que apareció en los canales de redes sociales iraníes y en la televisión de acceso público en Irán. Contiene demandas mucho más agresivas que el documento real de negociación. Vance criticó por su nombre a organizaciones mediáticas estadounidenses por informar sobre esta tercera versión como si representara la posición oficial de negociación de Irán, calificando sus fuentes como no más que un fulano en Irán enviando material a la televisión local. Esto no es solo un problema de comunicación, es una ventana a las divisiones internas dentro de Irán, un régimen donde diferentes facciones desean resultados completamente diferentes. Y aquí hay algo importante que se pierde en las maniobras geopolíticas. Irán no es un actor monolítico, es un estado con fracturas internas reales. Está el gobierno oficial encabezado por un líder supremo y un presidente que se ha comprometido a negociar con los Estados Unidos. Está la Guardia Revolucionaria Islámica, una estructura de poder militar y político que ganó una enorme influencia durante esta guerra y cuyos comandantes superiores no quieren que la guerra termine. Han consolidado poder, han expandido su alcance dentro de la sociedad iraní. Un acuerdo de paz amenaza eso, y luego están los halcones en los márgenes que rechazan cualquier negociación con América por completo. Vance reconoció esto directamente, señalando que los Estados Unidos tenían que averiguar quién realmente ostentaba el poder dentro de Irán antes de poder negociar con las personas correctas. Ese es un problema más difícil de lo que parece. El alto al fuego se mantiene no porque todos en Teherán lo apoyen, sino porque la facción que actualmente controla la cima del árbol de decisiones ha decidido por ahora que sirve a sus intereses, Esto nos lleva a las conversaciones de Islamabad. Hoy, 10 de abril, una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, está programada para reunirse con contrapartes iraníes en la capital de Pakistán. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, confirmó el lugar y pidió a ambas partes que vinieran a Islamabad para seguir negociando en busca de un acuerdo definitivo. Irán ha confirmado su participación. La Casa Blanca confirmó el equipo estadounidense. Las conversaciones serán observadas con enorme intensidad no solo por Washington y Teherán, sino por todas las grandes economías del mundo. He aquí la razón. El Consejo de Relaciones Exteriores publicó una evaluación de Stephen A. Cook, su miembro senior para los estudios del Medio Oriente y África. Su perspectiva es aleccionadora. Señaló que no ha habido cambio de régimen en Irán. El liderazgo actual no es menos radical que sus predecesores. Irán conserva la capacidad de desestabilizar a sus vecinos y, crucialmente, Irán ahora tiene un apalancamiento sobre el estrecho de Hormuz que simplemente no tenía antes de que comenzara la guerra. No veo cómo las negociaciones cambiarán esta realidad, le dijo al CFR. Ese es el problema estratégico fundamental. La campaña militar estadounidense puede haber degradado la capacidad militar convencional de Irán, pero le entregó al liderazgo iraní
una carta nueva y poderosa, la voluntad y la capacidad demostradas de estrangular el suministro energético mundial. Irán ahora sabe que tiene una palanca que ni siquiera el ejército más poderoso del mundo puede simplemente bombardear para eliminar. El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, lo dejó explícito en un comunicado posterior al alto al fuego. Dijo que Irán llevaría la gestión del estrecho de Hormuz a una nueva fase. Dijo que Irán castigará sin duda a los agresores. Prometió exigir compensación por todos los daños infligidos. Y luego, en una línea notable, añadió: ciertamente llevaremos la gestión del estrecho de Hormuz a una nueva fase, repitiéndolo para darle énfasis. Este no es el lenguaje de una nación derrotada que acepta condiciones. Es el lenguaje de un gobierno que cree haber ganado más de lo que perdió. Antes de continuar, si han encontrado valioso este análisis, asegúrense de estar suscritos a World Brief Daily y de tener activadas las notificaciones. Actualizamos esta historia diariamente y las próximas 48 horas, con las conversaciones de Islamabad en marcha, podrían determinar si este alto al fuego sobrevive o colapsa por completo. Hablemos ahora de la reacción de los mercados, porque la dimensión económica de esta historia es impresionante. Cuando Trump anunció el alto al fuego el martes por la noche, los mercados explotaron. El crudo West Texas Intermediate se desplomó un 16% en una sola sesión, cerrando en $94,41 por barril. El Dow Jones tuvo su mejor día en más de un año. Los futuros del S&P 500 sugerían una apertura del 2% a la mañana siguiente. El alivio fue inmediato y visceral. Los inversores habían estado descontando la posibilidad de una guerra prolongada que potencialmente llevaría el petróleo hacia los 120 o incluso $130 por barril, pero para el jueves la euforia ya se estaba desvaneciendo. A medida que surgían dudas sobre si el estrecho se estaba reabriendo genuinamente, los precios del petróleo rebotaron. El crudo WTI trepó de nuevo por encima de los $96 por barril. El índice Hang Seng de Hong Kong abrió a la baja. El Nikkei japonés cayó. El Kospi surcoreano retrocedió. Los mercados financieros mundiales están siguiendo en tiempo real cada buque que entra o sale del estrecho de Hormuz, tratando a cada embarcación como un dato sobre si este acuerdo de paz es real. Y hay un costo energético real en todo esto. Según Tom Closa, asesor energético jefe de Gulf Oil, pasará algún tiempo antes de que cualquier cambio en el tráfico del estrecho sea sentido por los consumidores estadounidenses en el surtidor. California, para dar contexto, importa aproximadamente el 75% de su petróleo crudo, con casi un tercio procedente del Medio Oriente. Las consecuencias en cadena de una interrupción prolongada de Hormuz no son abstractas. Aparecen en los precios del combustible, en el costo de calefacción de los hogares, en el precio del plástico y los fertilizantes y virtualmente en todos los bienes manufacturados. Los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo están directamente en la línea de fuego. La agencia de noticias estatal de Arabia Saudita informó que el oleoducto este-oeste del reino, una pieza de infraestructura crítica diseñada específicamente para enrutar el petróleo hacia el Mar Rojo y evitar el estrecho de Hormuz, fue dañado en ataques recientes. Kuwait acusó a Irán y sus proxies de lanzar ataques con drones en su territorio el jueves, incluso después del alto al fuego. Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos también informaron sobre ataques en los días inmediatamente anteriores al anuncio del alto al fuego. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán negó haber lanzado ningún ataque desde que comenzó la tregua. También hay una dimensión diplomática más amplia que observar. Un comunicado conjunto publicado por los líderes de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Dinamarca, España, los Países Bajos y Canadá, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pidió un avance rápido hacia un acuerdo negociado sustancial. Su declaración incluyó específicamente un llamado a que el alto al fuego se extendiera al Líbano, alineándolos con la interpretación de Irán, no con la de América,
y prometieron contribuir a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Corea del Sur, un aliado clave de los Estados Unidos que alberga aproximadamente 28,000 soldados estadounidenses y depende profundamente del petróleo del Medio Oriente, anunció que enviaría un enviado especial a Teherán para discutir el paso seguro de sus embarcaciones a través del estrecho. Seúl nombró a Chung Bong-ha, ex embajador ante Kuwait, como su enviado especial, tras una llamada directa entre el ministro de Relaciones Exteriores coreano, Cho Hyun, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Irán incluso ha sugerido, según algunos informes, que colocó minas marinas en la vía fluvial mientras ofrecía rutas alternativas para los pocos buques que actualmente transitan el estrecho. Si esto es correcto, ese no es el comportamiento de un país que ha abierto por completo el estrecho de Hormuz. Ese es el comportamiento de un país que conserva el control operativo total y gestiona el tráfico en sus propios términos. Para entender por qué Irán se comporta así, desafiante en la derrota, seguro de sí mismo en la negociación, dispuesto a tomar como rehén al mercado energético mundial incluso mientras firma un alto al fuego, hay que entender de dónde viene Irán. No solo desde 1979, cuando la Revolución Islámica derrocó al Shah y estableció el régimen actual, sino más atrás aún, hasta la dinastía Qajar del siglo XIX, hasta la Convención Anglo-Rusa de 1907, que dividió Irán en esferas de influencia extranjera sin que los iraníes tuvieran ningún derecho a opinar, hasta el golpe de 1953, respaldado por la CIA, que derrocó al primer ministro elegido democráticamente, Muhammad Mossadegh, y reinstauró a un monarca, hasta décadas de interferencia extranjera, sanciones, aislamiento y resentimiento que han moldeado una filosofía de gobierno definida, por encima de todo, por un principio: nunca más permitirá Irán que una potencia exterior determine su destino. Ese contexto no justifica las acciones de Irán, pero las explica, y en diplomacia la explicación lo es todo. No se puede negociar con un país cuyas motivaciones no se comprenden. Así es como estamos hoy. El alto al fuego se mantiene, apenas. No se han reanudado grandes ataques estadounidenses. Irán no se ha retirado formalmente de las negociaciones. Las conversaciones de Islamabad están programadas para comenzar hoy, 10 de abril, con el vicepresidente Vance encabezando la delegación estadounidense. Irán ha confirmado su participación. El primer ministro pakistaní Sharif ha puesto la mesa, pero el estrecho no está abierto de manera significativa. Solo un puñado de buques ha transitado. Irán sigue afirmando el control operativo. Puede haber minas marinas presentes. Hezbollah sigue disparando cohetes contra Israel. Israel sigue atacando el Líbano. El número de muertos en el Líbano ha superado los 1,500. Y dentro de Irán, facciones poderosas, particularmente dentro de la Guardia Revolucionaria, están trabajando activamente en contra de un acuerdo de paz. El plan de 10 puntos en el centro de estas negociaciones contiene demandas que los Estados Unidos no han confirmado. Según los medios estatales iraníes, el plan incluye un cese total de la agresión contra Irán y sus aliados, el control continuado de Irán sobre el estrecho de Hormuz, el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de activos iraníes congelados y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región. El presidente Trump, mientras tanto, afirmó con firmeza que no se le permitirá a Irán enriquecer uranio y que todo el personal militar, los buques y las aeronaves estadounidenses permanecerán en posición alrededor de Irán hasta que se alcance y se cumpla plenamente un acuerdo real. Esas no son dos posiciones que estén cerca la una de la otra. Esa es una brecha que requerirá una habilidad diplomática extraordinaria o una presión extraordinaria para cerrarla. El vicepresidente Vance fue directo sobre lo que está en juego cuando estaba en la pista del aeropuerto en Hungría antes de partir hacia Pakistán. El presidente tiene muy claro que el acuerdo es un alto al fuego, una negociación. Eso es lo que damos, y lo que ellos dan es que los estrechos van a ser reabiertos.
Si no vemos que eso ocurra, el presidente no va a cumplir con nuestros términos si los iraníes no están cumpliendo los suyos. El propio Trump no ha dejado ninguna ambigüedad sobre lo que ocurre si el acuerdo se deshace. Escribió en Truth Social que todos los activos militares estadounidenses permanecen en su lugar dentro y alrededor de Irán, cargando y descansando. Y si los términos no se cumplen, en sus propias palabras, entonces el tiroteo empieza, más grande, mejor y más fuerte de lo que nadie ha visto antes. Ese es el telón de fondo ante el que los diplomáticos se sientan hoy en Islamabad. 2 semanas, 14 días para convertir una tregua frágil en un acuerdo duradero, para resolver preguntas sobre el enriquecimiento de uranio, el estrecho de Hormuz, las sanciones, los activos congelados y los grupos proxy en el Líbano. Preguntas con las que diplomáticos y académicos han estado lidiando durante décadas. Las apuestas no podrían ser más altas. Una negociación exitosa podría poner fin a una guerra, estabilizar los mercados petroleros, reducir la amenaza de proliferación nuclear y establecer un nuevo marco para las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Un fracaso podría significar un regreso al conflicto en una escala que, en los propios términos de Trump, será más grande que cualquier cosa vista antes. Y sentado en medio de todo esto, el estrecho de Hormuz, 33 kilómetros de océano, un quinto del petróleo del mundo, el estrecho canal a través del cual el destino del Medio Oriente puede estar siendo decidido ahora mismo. Por supuesto, los mantendremos completamente informados a medida que se desarrollen estas negociaciones. Las conversaciones de Islamabad están ocurriendo hoy y estaremos informando sobre cada desarrollo en el momento en que suceda. Así que asegúrense de estar suscritos a World Brief Daily y de tener activadas sus notificaciones, porque esta historia avanza rápido y no querrán ser los últimos en enterarse.